Buenas tardes, estimados hermanos, compañeros en la fe, familiares, todos. Estamos de nuevo aquí reunidos para adorar, honrar al Señor. Esperamos que esta sea una tarde de grandes bendiciones. El Señor está siempre actuando. El tema de hoy es de suma importancia en la vida de cualquier persona que se considera cristiana. El tema es escuchar y vamos a abordar ese tema que es de suma importancia, porque los cristianos pues debemos saber escuchar. Entonces ya estamos en punto, son las 4 de la tarde, hora de Centroamérica, 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora que comenzamos esta labor de escudriñar la palabra de Dios. Para dar inicio vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Noemí, por favor, que nos haga la oración de inicio, ¿verdad? Y así nos bendiga el Señor, derrame su Santo Espíritu sobre todos los que van a estar presentes y que van a leer o van a escuchar esta la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios, no es la palabra nuestra, no es la palabra de nadie. Estamos basándonos en la Biblia y eso es lo importante. Bueno, bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de estar aquí, buscando tu rostro, Señor. Gracias, Padre eterno, por la vida, por la salud que nos has dado. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Pedimos tu dirección, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, guiándonos y dándonos palabras, Padre Santo, porque es tu palabra, no la nuestra, Señor. Bendice, Padre amado, a todos los que están escuchando este video, Señor, y bendice a los hermanos que quieran venir, son bienvenidos acá, para que participen conjuntamente con nosotros. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos la gracia, Señor. Amén. Amén. Bueno, esperamos pues que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento tanto a los que estamos aquí de facilitadores. Acuérdense que nosotros somos facilitadores. Quiero hacer varias aclaraciones. Así que estas grabaciones las hacemos en vivo, no son editadas ni nada, pueden llevar errores, pueden llevar de todo. Así que todo eso tienen que tomarlo en consideración cuando escuchan esta grabación. Pero si están dirigidas por el Espíritu Santo, lo importante es el fondo de lo que transmite la palabra del Señor. Entonces vamos a dar inicio de una vez y como siempre vamos a hacer algunos recordatorios, como siempre lo hacemos, de algunos conceptos que estamos dando. Es el tema mayor que abarca todo lo que venimos estudiando es la economía de Dios. Desde el comienzo de estas charlas hemos visto de que el mundo en general, los hombres, nos hemos olvidado en qué consiste la economía de Dios. Y nos hemos dejado llevar por la economía del mundo. Y ese es un problema grande actualmente, incluso para todos los que nos llamamos cristianos, ¿no? Dijimos que hay 5 puntos básicos, pueden haber más, no los estoy limitando, que tienen que ver con la economía de Dios, como son que tenemos que conocer bien las dispensaciones, las despensas del Señor, lo que es una provisión, un depósito, almacén, la parte de administración, que es la mayordomía, la comisión
y lo que es edificación. Nosotros estamos desarrollando el cuarto punto, que es la comisión, ¿verdad? Que todos la conocemos, la gran comisión. A ver si Noemí me acuerda lo de la gran comisión. ¿Verdad? ¿Cuál es? El Señor dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Entonces, y para Ir eso, por todo el mundo y predicar el y evangelio. para eso tenemos que ser discípulos de Jesús. Y estamos estudiando cómo ser un buen discípulo de Jesús para poner en práctica la economía de Dios. Porque si en realidad no somos unos buenos discípulos de Jesús, pues es muy difícil que pongamos en práctica la economía de Dios. Y es donde tenemos este énfasis aquí en HIN. HIN es Harmony International Mission. Es una organización que está basada aquí en la ciudad de Harmony y que está haciendo esta labor, consciente de que lo que tenemos que hacer los cristianos es generar discípulos, ¿verdad? Eso es lo más importante, discipular y que cada uno de nosotros se multiplique. Y para eso estamos estudiando la palabra de Dios, porque si no la estudiamos, si no escuchamos la palabra de Dios, que es el tema de hoy. El tema de hoy es escuchar la palabra de Dios. Entonces estamos en esto y vamos entonces ahora a pasar. ¿Estás viendo la pantalla, no? Sí. Ok, entonces estamos compartiendo pantalla. Pero También, bueno que lo agrandar porque no ok. se lee. Entonces vamos a, siempre este es otro repaso, siempre lo hago, siempre para ubicarlo, ¿verdad? Porque siempre hay personas que están comenzando a ver estos videos y hay que ubicarlos para que los puedan seguir después y poderlos ubicar. Vamos por la sesión 7, ¿verdad? Entonces, y arrancamos. Voy a poner, como dice Noemí, esto en grande. Se ve mejor. Entonces, la fase para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús y poder practicar la economía de Dios. Aquí vemos que estamos hablando de 4 grandes fases, que son las que vamos a ir estudiando. Son como una escalera y peldaños que vamos a ir subiendo. El primero es darse por vencido. El segundo es ceder. El tercero es repartir y el cuarto es reproducir. En el primero de darse por vencido, ya estudiamos el primer tema, que es rendirse o rindiéndose. Que es cuando nos arrepentimos, y cuando nos arrepentimos estudiamos que es un cambio de dirección que tomamos de nuestra vida. Todos venimos, sin excepción, venimos de un pozo oscuro, venimos de andar en el mundo y con muchos vicios, defectos, pero un determinado momento Dios nos tocó por su infinita gracia y tomamos la decisión de hacer un cambio de dirección. Y eso es lo que nos toca a todos, hacer un cambio de dirección. Luego estudiamos el sacrificio, sacrificando. Ese tema fue maravilloso. Vimos que Dios no nos pide nada porque Él es el dueño de todo. También Él quiere que lo obedezcamos para que Él nos va a dar mejores cosas. ¿Verdad? Ese es el gran sacrificio de nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso Él dijo que no era pesada su carga. ¿Verdad? Y hoy vamos a escudriñar este tema, que es el de escuchar o escuchando, que es el último tema de darse por vencido. ¿Verdad? Porque y es de darse por vencido a Jesús, ¿verdad? A entregarse a Dios, ¿verdad? Y dejar de estar luchando por uno mismo, porque seguimos luchando por nosotros mismos y así no es la cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ir directamente entonces al punto 3, que es escuchar o escuchar. Vamos a buscarlo aquí, para esto me voy a bajar, eso está en la Filmina 33. En la Filmina 33 quedamos. Aquí. Entonces, el tema es escuchar. Lo voy a poner en grande. ¿Ya? Y ahí lo tenemos.
El versículo de memoria está en Juan 10:27. A ver si Noemí me lo lee en forma bien fuerte, con voz de trueno. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Miren qué maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces fíjense que cuando realmente practicamos, porque una cosa es escuchar, sentarse en una banca en una iglesia, etcétera, y otra es practicar verdaderamente ser un discípulo de Jesús y es oír la voz de Dios. Por eso él dijo, mi oveja oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero bueno, muchas veces eso de oír la voz de Dios es, todos nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo le escucho? ¿Cómo es eso de escuchar la voz de Dios? ¿verdad? Muchas veces, no es muchas veces, en nuestra vida permanentemente estamos tomando decisiones y las decisiones que vamos a tomar siempre tienen que ser consultadas con el Señor. Tenemos que hablar con el Señor, tenemos que conversar con el Señor. ¿Cómo lo escucho? Ese es el tema. Es un tema apasionante, es un tema maravilloso. Entonces, es desarrollar la disciplina de escuchar a las direcciones de Dios, de Jesús, para poderle seguir. Ese es el tema. Para mí, pues, es un tema muy apasionante. ¿Verdad? Tiene que ver con uno de los principales sentidos que tenemos los hombres, que es el oído, el oír. Estas lecciones, en la primera lección vamos a escudriñar, a escuchar al pastor. Ya no me estoy hablando del pastor de una iglesia evangélica, me estoy hablando al pastor de pastores. Jesús. Correcto. La lección 2, el escuchar qué te hace sabio. La lección 3, Dios nos da oídos para oír. Y la sección 4, la conversación se profundiza. Entonces vamos a avanzar y vamos a la lección 1, oyendo al pastor. Un momento. ¿Mm? ¿Dónde está aquí? No ha llegado. ¿Te llegó la Como imagen? niños muchos hemos jugado el juego sencillo. Sí, sí. Ah, ya, ok. Oyendo al pastor. Entonces, cuando fuimos niños, muchos hemos jugado el juego sencillo de Simón dice. Tal vez en otros países no sé en el nombre de Simón, pero las reglas son sencillas. Si el líder dice, Simón dice, entonces tú haces la acción. Si Simón dice, rascate la nariz, te la rasca. Si no usa la frase, Simón dice, no te muevas, no te muevas. No cambies, no cambies. Entonces todo lo que manda Simón en el juego de los niños, nosotros lo obedecemos. Los discípulos de Jesucristo deben saber lo que Jesús dice. Primero debemos de saber qué dice Jesús. Para poderle seguir a alguien debemos saber lo que dice. Porque si no sabemos lo que dice, no lo podemos seguir. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, una persona sorda tendría dificultad para jugar Simón dice, porque no sabría qué es lo que va a hacer. ¿verdad? Imagínense una persona discapacitada de su oído, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace si le dicen rásquese la nariz? Pues no escucha, ¿verdad? O va a tender a confundirse, ¿verdad? Tendría que mirar a los otros qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, escuchar por sí mismo sería más eficaz. Entonces, lo importante es que escuchemos nosotros mismos. Y fíjense, esto es con nuestro sentido natural del oído. Hoy muchas personas en las iglesias tienen problemas de oído. Como resultado, frecuentemente hacen el movimiento equivocado. Para poder oír y escuchar, es esencial tener un andar cercano e íntimo con el Señor. Así que las buenas nuevas son
que no debemos tener un problema de oído como seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo no podemos ser sordos. ¿Ah? No tenemos problemas de oído. Debemos de escuchar bien. ¿Ah? Porque Él nos habla todo. Y eso ya lo vamos a ver. ¿Ah? Porque aunque hay una deficiencia en el oído física, pero tenemos un oído también espiritual. ¿Ah? Y ese oído espiritual es el que tenemos que desarrollar. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo de memoria que tenemos que aprendernos, que es Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces la pregunta de hoy es, ¿quién oye su voz? ¿Quién oye la voz de Dios? El que está buscando de Dios oye su voz. El que se intimida con Dios escucha su voz. Correcto. Muchas veces puede ser una voz audible o a través de su palabra. Correcto. Entonces la oveja. La oveja. Hay un pastor que él, ¿verdad? Que es el Señor, y la oveja oye su voz. ¿Verdad? ¿Cómo la oye? Cuando Él habla, lo que Él dice. Aprendemos a entender qué es lo que Él dice. ¿Verdad? Entonces, ¿quién oye su voz? La oveja. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Aquellos que nacen de nuevo. Los que nacen del Espíritu, los que hacen el cambio de dirección. En vez de seguir la carne, siguen el Espíritu. ¿Verdad? Hoy vamos a tener un fondo musical hermoso. En la habitación de al lado están reunidos el grupo de americanos y ellos están alabando al Señor. Y ahí vamos a ver, en esta charla vamos a ver también muchas diferencias entre lo que es adorar, lo que es orar y lo que es alabar. Por ejemplo, ahorita decimos ellos están alabando al Señor. ¿Verdad? Sí. Voy a dejar un ratico para que escuchen un poco lo que están alabando. Yo creo que sí, les llega. O ahora un poquito. Abrirle un poquito. ¿Verdad? Aquí todo lo improvisamos, todo es natural, lo dirige el Espíritu Santo. Oigan qué belleza. Ellos lo están alabando en inglés, porque al Señor lo hablamos en todos los lenguajes, en inglés, en español, etc. Ya puede cerrar. Worship, dicen ellos en inglés. ¿Eh? Comes to worship. Venimos a adorar. Worship es adorar. Entonces hay tres palabras clave en este versículo. Mi, conocer y seguir. Aquí Jesús introduce un principio que debemos abrazar. Sus ovejas, que era lo que yo hablaba hace un ratico, son los creyentes nacidos de nuevo. Porque alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido del Espíritu, pues es muy difícil que escuche la voz del Señor. Fíjense, hay un hombre que es natural, que es el que no ha nacido del Espíritu, el que vive por la carne. Ese hombre natural le cuesta escuchar la palabra de Dios. Pero el que es nacido del Espíritu, el nacido de nuevo, ese sí escucha la voz de Dios. Entonces tiene la habilidad de oírle y seguirle. ¿Verdad? Acuérdense que dijimos cuando nos rendimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor? Cada día tomemos nuestra cruz y sigámoslo. ¿Verdad? Entonces hay que oírlo a Él para seguirlo. Y lo que estamos viendo hoy y aprendiendo es cómo seguirlo. Entonces la idea es, no te dejes engañar por el mundo ni por el mal. Porque si tú comienzas a oír al mundo y comienzas a oír a las personas malas y no estás oyendo a Jesús, ¿verdad? Entonces vas a ir por mal camino, porque estás oyendo el camino errado. Pero Jesús te conoce
y sabe cómo hablarte. ¿Ah? Entonces, ¿qué piensas que es la voz de Jesús? A ver, pensemos un rato, ¿qué piensas que es la voz de Jesús? Por amor Él nos habla y su palabra es para, muchas veces para llamarnos la atención si no estamos caminando espiritualmente. Él por amor, su Espíritu Santo nos habla y nos dice, estás mal, no vayas por ahí. Y Él no guía, nos guía. A mí que su palabra es guiarnos por amor, porque Él quiere que ninguno de nosotros perezcamos, quiere salvarnos. Entonces debemos de estar atentos a su voz. Por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando su palabra. ¿Ya? La cosa es hacer su voluntad, hacer lo que Él nos está pidiendo en su palabra. Si nosotros lo hacemos, es porque le estamos siguiendo. ¿Sí? Entonces, la voz de Dios está en la Biblia. Lo que le llamamos la Biblia a nosotros, que realmente es la palabra de Dios, que es la verdad. Allí está la verdad. Así es. ¿Verdad? Pero muchas veces nos vamos a leer un montón de libros y nos metemos en la cabeza un montón de libros que más bien nos cuentan fábulas y nos meten mentiras y nos desviamos del camino. Entonces ahí está la palabra de Dios. Pero Dios nos puede hablar audiblemente también. También nos puede hablar. Yo tengo un testimonio de que el Señor me habló audiblemente. 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 Correcto. ¿Por Sí. qué? Porque él habla. Claro que sí. Él habla, él todo, él escribe, él habla. Si nosotros se lo pedimos de corazón, el Señor es el que lee las mentes y los corazones de cada quien. Él es el único que nos conoce. Y Él ve con qué intensidad se lo estamos pidiendo a nosotros. Esa vez yo recuerdo que estaba arrodillada orándole al Señor y pedía por sanidad. Y yo le dije, Señor, yo quiero saber si tú me estás escuchando. Y de repente yo escuché en este oído, en el izquierdo, yo escuché una voz maravillosa que la tengo tan presente. Es una voz que nunca la había escuchado antes. Y me dijo, sé sana. Cuando yo escucho esa palabra, sé sana, inmediatamente como que dudo. Y creo que es como que si yo me lo imaginé, pero me lo dijo por segunda vez, porque Él vio mi corazón de que yo dudé, como que no creí. Yo volví a ver hacia todos lados y yo dije, pero si yo estoy sola con Dios aquí hablando. Y entonces me dijo por segunda vez, sé sana. Cuando Él me dice, sé sana, entonces yo me humillé a Él y le dije, sí, Señor, gracias, Padre, yo te creo, yo sé que tú me has hablado, lo siento en mi corazón, me dijo, y te doy la gracia, Señor, y me declaro sana en tu nombre, Señor. Y a partir de ahí yo quedé sana. Él habla de muchas formas, habla a través de sueños. De sueños también. Habla a través de sueños, etcétera. Entonces tenemos muchas maneras que el Señor habla. Así es. Él con su dedo le habló a Belsasar y le escribió en la pared. Y Él habla, porque Él es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Correcto. Y la Biblia habla de la voz de Dios en muchas maneras. Es una voz suave, quieta, y también ruge como un león, dice. Yo puedo decir de que habla audiblemente porque doy fe de lo que yo escuché. Habla también a través de su palabra.
porque me ha hablado a través de su palabra. Una vez recuerdo de que yo oraba por mi hija, desde Nicaragua, orando por mi hija que vivía aquí en Estados Unidos. Ella me había dicho de que estaba enferma y yo oré al Señor. Yo le dije, Señor, háblame así como me hablaste aquella vez cuando yo estaba enferma, háblame. Y me quedé ahí esperando aquella voz, pero nunca la volví a oír. Entonces le dije, ok, Señor, yo sé que tú hablas de la manera que tú quieres, porque tú eres soberano y tú haces lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Si quieres, háblame a través de tu palabra. Y el Señor me llevó a un texto y me dijo, mujer, grande es tu fe, tu hija está sana. Entonces yo le di gloria a Dios y le dije, gracias Señor, porque me has contestado a través de tu palabra. Y yo llamé a mi hija por teléfono y le dije, mira, me pasó esto y esto. Y mi hija me dijo, gracias madre, yo sé que estabas orando, me dice. Y el Señor me dijo de que estoy sana. Entonces fue una confirmación de que Él me habló a través de su palabra. Y podría contar muchas cosas que el Señor me hablaba a través de su palabra. Entonces, en la guía que tenemos, que estamos siguiendo, el autor de esta guía dice que la voz de un pastor es personal. Dice que él entendió esto hasta que tomó un viaje misionero a Rumanía, que entendió esta verdad. En las mañanas todos llevaban a sus ovejas al centro de la aldea y los pastores de la ciudad que habían sido contratados para cuidarlas llegando. Cuando cada uno empezaba a hablar y salir, los animales seguían a su pastor, conocían su voz. Eso es increíble. O sea, un animalito, ¿eh?, que decimos que son irracionales, que son aquí, que son allá. Y ese animalito tan bello reconoce la voz de cada pastor. Están todas las ovejas juntas y cuando él dice vámonos, saben cuál es la voz de su pastor y lo siguen. ¿Verdad? Entonces, una pregunta clave para nosotros es, ¿conocemos nosotros la voz de nuestro pastor Jesucristo? Yahshua, o como le quieran llamar, pues estoy usando diferentes formas en que lo hacen, Yahshua o Yeshua, se dice que es en hebreo, ¿eh? No está muy claro, incluso lo mismo que hacen la traducción, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos por Jesús, por Jesucristo, ¿verdad? Ese es nuestro pastor. Entonces, ¿conocemos nosotros la voz de nuestro pastor? Sí, lo conocemos. Yo la conozco. Yo la conozco, la he escuchado. Entonces, y para conocer esa voz, tenemos que intimidar con Él. Si pasamos tiempo con Él, nosotros vamos. ¿Por qué las ovejitas llegan a conocer la voz de su pastor? Yo tuve una experiencia cuando cuidaba unas cabras, las cabritas. Y esas cabritas, donde yo iba, ahí me seguían y entendían mi voz, la comprendían. Y ellas me seguían y jugaban conmigo y todo. Esas cabritas eran increíbles y eran cabras, no eran ovejas. Ay, ustedes saben cómo es una cabra, es difícil de manejar, ¿verdad? Me dieron guerra, eran terribles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que alguien no conocerá la voz de Jesús? Porque no se han rendido ante Dios, no se han rendido. Hay que rendirse primero al Señor, reconocer que somos pecadores, humillarnos ante Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Y porque no nos volvemos ovejas, ¿verdad? O sea, no hemos nacido de nuevo, no hemos puesto en práctica lo que Él nos dice que practiquemos, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar en otro tema, ¿verdad? Si alguien nunca le ha conocido, no conocerá su voz. Es imposible. Si has nacido de nuevo, escuchaste la voz de Jesús, llamándote por la obra del Espíritu Santo.
Entonces ahorita piensa por un momento y recuerda su voz cuando fuiste llamado y cuando vos te entregaste al Señor, te arrepentiste de tus malos caminos, cambiaste dirección y dijiste sigo a Cristo. ¿Ya? Es muy importante estar seguro que Jesús es tu Señor. Así que toma el tiempo ahora para asegurarte y para recordar cómo se oía su voz aquel día cuando por primera vez te llamaba. Describe lo que escuchaste y cómo fue la experiencia. ¿Eh? Eso es importante. Cómo yo me entregué al Señor. Allí nos habló a través del Espíritu. Y entonces nos entregamos al Señor. ¿Verdad? Se nos constrictó el corazón, escuchamos su voz y nos entregamos. ¿No? Entonces esto es importante. Si no platicas con alguien por mucho tiempo, es muy difícil reconocer su voz. ¿Verdad? Si no conversas, si no platicas con una persona, es muy difícil reconocer su voz. ¿Verdad? Muchas veces hemos recibido una llamada telefónica y es difícil identificar la voz. Pero si me llama mi padre, mi madre, mi esposa o mi hija, inmediatamente reconocemos la voz. ¿Por qué? Porque estamos tratando diariamente con esa persona. Así que la ilustración de la oveja, siguiendo a su pastor, nos hace recordar que se reunían todos los días. Entonces la pregunta es, ¿te reúnes con Jesús cada día? ¿Lo escuchas? Eso es lo importante. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Dios, entonces tenemos que escuchar lo que Él dice y reunirnos diariamente con Él y escucharlo. ¿Verdad? Finalmente, la bulla puede impedir que oigamos. Según Juan 10:27, el contexto es un lugar donde la voz del pastor puede ser escuchada. Frecuentemente no escuchamos a Jesús por no buscar un ambiente donde podemos. O sea, debemos de estar en un ambiente de adoración y de silencio, de reposo. silencio, sí. No vamos a ir a escuchar a Dios en una discoteca. No se puede. Entonces, el esencial que le hagamos prioridad estar a solas con Él, porque vamos a hablar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para reducir la bulla de la vida. ¿Cómo puedes asegurarte de reducir la bulla para poder escuchar a Jesús? Esa es una buena pregunta. Llevaste la página. ¿Mm? Llevaste la página. Ya la traje. Está ya, está en grande. Entonces, todas las cosas que nos rodean, ¿verdad?, nos distraen, esas cosas pues nos apartan de concentrarnos en escuchar a Jesús. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las cosas, mucha gente prefiere estar viendo televisión que estar escuchando la palabra de Dios, estar escuchando a Jesús, o prefiere estar haciendo otras cosas que escuchar la palabra de Dios. Y eso, ahí es donde viene pues lo malo de que entonces cuando vamos a reconocer la voz del pastor si no tratamos con él. Si no lo buscamos. No lo buscamos, no tratamos con él. Entonces, esa es una habilidad que tenemos que desarrollar fuertemente. Entonces, esta es una lección clave para seguir a Jesús. ¿Cómo puedes sacrificarte a Él, sacrificar para Él o seguirle si no le oyes? Entonces es importante oírlo a Él. Obedecer a Jesús requiere que conozcas lo que Él está diciendo. Y para poder conocer qué es lo que está diciendo, tenemos que leer la palabra de Dios.
La manera clave para saber lo que Él quiere es conocer lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces tenemos que buscarlo. Entonces, empieza a leer tu Biblia y preguntarte, ¿qué me está diciendo Jesús? Entonces, por ahí comencemos, por tomar la palabra de Dios y ver qué me está diciendo Jesús. Y usa el resto de tu tiempo para planificar cómo vas a escucharle más al pastor de pastores, al rey de reyes, al señor de señores, que es un gran privilegio el que tenemos, poder reunirnos con él, hablar con él, conversar con él, ¿ya? Y escuchar su santa palabra. Escuchar te hace sabio. A quien le escuchamos importa mucho en la vida. Por ejemplo, si queremos saber cómo reparar un carro, queremos que la persona que nos guía sepa lo que está hablando. Porque si la persona que no sabe nada de mecánica y no sabe qué es lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, pues que quedemos tirados ahí en la carretera con el carro desarmado, ¿verdad? Y que no va a caminar. Así que Jesús usa una parábola para hablarnos de la sabiduría que encontramos por escuchar y obedecerle. Busquemos en la Biblia y lee Mateo 7 del 24 al 27. Mateo 7 del 24 al 27, por favor. 7, 24, 27. Dice de la siguiente manera: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? En Lucas 6, del 46 al 49 también, la misma parábola, y en Mateo 7, 24, 27 que acaba de leer Noemí. Y habla de los dos cimientos, pero yo también hablaría del hombre sabio y del hombre necio, ¿verdad? Entonces, el hombre sabio es el que asentó la casa sobre la roca, ¿verdad? El que excavó y asentó su casa sobre la roca. Mientras que el hombre necio es el que la montó sobre la arena. ¿Verdad? Que no se excavó, la montó ahí encimita, vino cualquier viento, vino cualquier lluvia, terremoto o temblor y se la botó. Aquí tenemos una parábola entonces de que oír la palabra de Dios, ¿verdad? Escucharla, digerirla, porque tenemos que escucharla, digerirla, procesarla, ¿verdad? Entonces es importantísimo, porque eso me va a hacer sabio, ¿verdad? No es sabio el que va a una universidad. Incluso muchas veces yo he ido a la universidad, ¿verdad? Y he hecho en estudio, pero eso no me ha hecho ni inteligente ni sabio, porque yo he estado en la universidad y he visto un montón de gente que no es inteligente, porque la inteligencia es apartarse del mal. ¿Ustedes qué le sirve a un hombre que tenga un doctorado, un PhD, un máster y N título cuando él no se aparta del mal? No es inteligente, mucho menos que sea sabio, ¿ah? Porque la sabiduría viene del temor a Jehová. Y el temor a Jehová no es un temor que le tengo miedo porque está con una vara, sino porque le obedezco. Hacer lo que... Porque le obedezco, porque oigo su voz, porque lo escucho, ¿verdad? Lo estoy escuchando. Y como lo escucho,
entonces yo le obedezco. Entonces esta es la parábola de los dos cimientos, o el hombre sabio y el hombre necio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué querés ser? ¿Un hombre sabio o un hombre necio? ¿Querés seguir como necio o querés seguir como sabio? ¿Ah? Entonces tienes que cambiar de dirección. Tenemos que arrepentirnos y asentarnos sobre la roca, que la roca es Jesús, la palabra de Dios. Entonces hay dos grupos, los que son como el sabio y los que son como un tonto, porque un necio es un tonto. ¿Ah? Que tienen, ahora, ¿qué tienen los dos en común? Es la pregunta. Los dos en común. La obediencia y la desobediencia, ¿sí? Lo que tienen en común es que se supone que los dos oyen. Los dos oyen. ¿Verdad? Pero ¿qué tanto oyeron el uno y el otro? Porque la siguiente pregunta es ¿cuál es la única diferencia entre los dos? En que uno escuchó la voz de Dios y el otro no la escuchó. ¿Verdad? Uno seguía con obediencia y el otro no. Entonces, ¿cómo describirías los resultados diferentes? Bueno, esos son los resultados diferentes. Esta parábola nos llega a los resultados diferentes que incluso vamos a tener en la otra dimensión, en nuestra vida eterna. Ahí vamos a tener resultados diferentes también. Ahora, ¿de qué va a depender? De que oigamos al Señor y le obedezcamos. ¿Eh? Esa es la parte importante. En el mundo de hoy, una parábola podría ser así. Dos hombres conocieron y se casaron con dos esposas maravillosas. Uno seguía las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y la fidelidad. El otro ignoraba las enseñanzas y vivía como quería. Vinieron las tentaciones y vino el estrés, pero el hombre que seguía a Jesús se mantenía firme y su matrimonio se salvó. El otro hombre fue superado y perdió a su esposa. Jesús no quiere que escuchemos solamente para conocimiento. Él quiere que obedezcamos. Porque yo puedo escuchar por conocimiento, yo sé todo eso. Incluso hay gente que te dice y que la Biblia se la conoce de tapa a tapa y conoce muchas cosas, sí, tiene mucho conocimiento, pero le estamos obedeciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que necesitamos obedecer, no solamente conocer? Es la otra pregunta. Porque allí hay un proceso, ¿verdad? Nosotros podemos oír, podemos conocer, nuestros sentidos son limitados, tanto el de la vista como el del oído. Podemos conocer una cosa y nos podemos estar engañando, ¿verdad? La vida nos engaña muchas veces y por eso debemos obedecer la palabra de Él, porque la palabra de Él es la que no nos engaña. La palabra de Él es la verdadera. Entonces hay un proceso mental, ¿verdad? Del cerebro, ¿verdad? Que entonces no solo es el oír, lo que en este momento tú estás escuchando o conocer algo, sino es el proceso mental después en tu cerebro de que tienes que llegar a la conclusión de decir, sí, voy a obedecer a Jesús, ¿verdad? Tienes que llegar a algo. En tu cerebro no solo oír, yo puedo oír esa alabanza y me entra el ruido, ¿verdad? Pero, pero eso va a mi cerebro, lo proceso y digo, voy a obedecer. ¿Verdad? Voy a construir sobre la roca, no voy a construir sobre la arena. Y por eso viene la otra pregunta. ¿Por qué crees que Jesús dijo que el que obedeció a su palabra había construido sobre una roca?
porque la palabra de Dios es firme. ¿Verdad? Yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer un edificio de 11 pisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una excavación de 4 o 5 metros, ¿verdad? Con una retroexcavadora sacamos toda esa tierra buscando la roca, lo más fuerte, porque de acuerdo al peso del edificio, incluso llegamos a la roca y cuando estamos ahí en la roca, entonces le metemos unas grandes zapatas de concreto, hablemos de zapatas, son las bases de concreto de ese edificio, para que ese edificio, cuando se eleve hacia arriba, se mantenga firme, ¿verdad? Incluso ahora le ponemos unos patines para que cuando hay un movimiento, un sismo, él se mueva sin ningún problema. ¿Ah? Entonces lo sentamos sobre las rocas, ¿ah? Para que no se hunda. Por ejemplo, las grandes pirámides, ese es algo increíble. ¿Cuánto pesan todas esas rocas? ¿Y qué hicieron los que construyeron la pirámide? Buscaron asentarla en una roca, no la asentaron en arena. Está en el desierto en arena, pero no está en la arena. Está sobre la roca firme y por eso no se hunden. Si no, ya se hubieran hundido hace tiempo, ¿verdad? Pero la arena es floja. Ustedes ponen algo en la arena y se hunde. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que hacer un proceso mental y creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, una roca es fuerte e inmutable y no se mueve. Jesús es todopoderoso, inmutable y nunca nos deja y nunca nos abandona. Su palabra y dirección son eternas y sus palabras son consistentes. Cuando escuchamos y obedecemos a las enseñanzas de Jesús, estamos poniendo una autoridad fuerte y constante bajo todo lo que hacemos. Tenemos un cimiento de vida que nunca nos decepcionará. Esto es sabio. Después nos dice, describe las características de la arena. Ya describimos las características de la roca y podemos describir las características de la arena. La arena, movible, ¿verdad? Hay hasta arena movediza, ¿verdad? Y no es inmutable, se mueve todita, ¿verdad? Y cuando caminamos sobre ella, toda se asienta, se deforma, ¿verdad? No es consistente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos estos casos. Entonces, la arena por sí misma no es mala necesariamente, pero no es adecuada para el cimiento de la casa. A ningún ingeniero civil, a ningún constructor se le ocurre hacer una casa encima de la arena, ¿verdad? El mundo que Dios nos ha dado tiene muchas cosas maravillosas. Entonces, hay pasatiempos, actividades y muchos factores que compiten para tener nuestra devoción. No todos esos pasatiempos son malos, aunque muchos sí son. Y esa es la arena que tenemos en el mundo. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy, de repente, muchos no están presentes por los pasatiempos. ¿Verdad? Y por ese compromiso que tenemos que tener para escuchar la palabra de Dios, entrenarnos cada día más y más y más y escuchar más a fondo la palabra de Dios. Y que el mundo con sus pasatiempos no nos distraiga, no nos meta bulla, no nos aparte de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que solo hay una cosa en la vida suficientemente sólida para que le pongamos nuestra confianza y dirección. Y esta es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que Jesús nos ha transmitido a través de su Santa Biblia. Entonces termina hoy por evaluar cuánto de tu vida está construida sobre la enseñanza de Jesús versus la enseñanza del mundo. Muchos estamos en la enseñanza del mundo. Y ahora autoevalúate y pregunta, ¿qué tan sabio eres?
¿Está siendo sabio realmente? ¿O está siendo simple un necio, un tonto, siguiendo el mundo, construyendo sobre la arena? Bueno, les dejo estas preguntas para que ustedes mismos se autoevalúen y reflexionen sobre el tema. Y aquí viene la lección 3. Dios da oídos para oír. Ahora vamos a un tema que vamos a ir profundizando poco a poco. Y este es el tema primero que quiero que entendamos de esta nuestra dimensión física en este mundo. ¿Ves? Dice que busquemos en el apéndice, nos dice la guía, y que estudiemos los versículos de la categoría de oír. ¿Verdad? Y si vemos eso, vamos a ver que el Señor siempre decía, el que tiene oídos, que oiga ese. El Espíritu ¿Verdad? dice. El que tiene oídos, que oiga ese. Y esta frase es usada exclusivamente por Jesús. Ahora, ¿qué crees que significa esta frase? Para entender todo esto, entonces vamos a explicar un poco el oído, porque muchas veces tenemos este hoyito aquí en la cabeza, pero no sabemos ni cómo funciona ni qué. Y es un milagro maravilloso, ¿verdad? El oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos. Esto lo tomé de ahí de la Wikipedia, es sencillo, ¿verdad? Y ahora se logra a través de este medio, pero es bueno traerlo, ¿verdad? ¿Ya? Formando el sentido de la audición. Entonces, el oído sirve para tener el sentido de la audición. Y en mamíferos también se encarga del equilibrio, o sea que también nos mantiene el equilibrio. O sea, tiene dos funciones, la audición y el equilibrio. Y se puede dividir en tres secciones. Oído externo, que está constituido por lo que le damos la oreja, pues. Aquí está la oreja y este canal auditivo externo. Y después tenemos el oído medio, aquí donde están todo lo que es el tímpano y esta zona. Y luego el oído interno, ¿verdad? Que es toda esta parte de aquí, que es donde ya están los nervios, ¿verdad? Que son los que llevan toda la comunicación hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Que estos tres huesitos que están aquí, ¿verdad? Que se llama el martillo, el yunque, ¿verdad? Y el estribo, ¿verdad? Porque mire que hay un estribo, ¿verdad? Esos tres huesitos increíbles, ¿verdad? Esta cavidad está llena de aire, son los que hacen todo este gran proceso que nosotros tenemos de oír, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles de que el Señor nos dio oído, pero comparado con otros seres de su creación, nosotros somos sordos. Somos sordos, casi no vimos nada del espectro de la audición. ¿Verdad? Es como con la vista, somos también ciegos, porque solo vemos, ¿verdad?, el espectro electromagnético que nos puede dar la luz del sol. Pero, por ejemplo, los rayos gamma, rayos X, eso no los vemos. De la misma manera, no oímos muchos sonidos que, por ejemplo, un perro puede oír. El perro tiene un oído tremendo, ¿no? Por eso es que los cazadores, cuando van a cazar, llevan un perro, porque el perro es capaz de detectar cualquier sonido, ¿verdad? En, ahí en el bosque. Por eso es que lo llevan, ¿no? La presencia de cualquier otro animal, ellos lo olfatean porque tienen un olfato tremendo y tienen un oído tremendo, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver. Entonces, el oído es una parte increíble del cuerpo, ¿verdad? Y ya hablamos de qué se trata. Aquí les puse más información acerca del oído medio, el oído interno y el externo, ¿verdad? Y aquí hay unos detalles pues, de lo que le estaba hablando. El espectro auditivo, es decir, la gama de frecuencia que el oído puede percibir, es variable dependiendo de la especie animal. El ser humano puede detectar sonido entre 0 y 140 decibelios, con un rango de frecuencia comprendido entre 40
y 20.000 Hz. Pero fíjense, ahí está el perro, ¿verdad? El perro detecta ultrasonidos con frecuencias superiores a 20.000 Hz, que un humano es incapaz de oír. Y las ballenas perciben infrasonidos, al revés, con una frecuencia inferior a 40 Hz. Entonces, hay un espectro mucho mayor de la frecuencia. Y pues les digo que somos medio sordos, no percibimos todo, incluso esta dimensión física que creemos que percibimos, no la percibimos completa. Y lo mismo pasa con el sentido de la vista. Aquí me voy a detener un poquito porque es importante que todo esto de los sentidos lo entendamos y lo comprendamos, porque esto es un milagro de Dios, es una cosa maravillosa y tenemos que entonces entender un poco también eh, el cómo el Señor nos dice, bueno, aprendan a escuchar mi voz, ¿verdad? Y por qué dijo lo que dijo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la que estábamos viendo, ¿verdad? La otra filmina, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo él? El que tiene oído, que oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu quiere decir. ¿Verdad? Y vamos a ir más adelante, ¿verdad? Para que veamos que él dijo, ¿verdad? Que me adoren En espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad. Entonces fíjese que él no está diciendo nada del oído físico. No, es el oído espiritual. Está hablando del oído espiritual. Ahora, si nos maravillamos con este oído físico y todo lo que él hace y las limitaciones que tiene este oído físico, ¿verdad? Porque estamos viendo que somos seres limitados. Entonces, quiero llevarlos también a otra investigación que la otra vez estuve haciendo, ¿verdad? Para que también nos ubiquemos. Y es esta, el tiempo es un sentido del hombre. Estuve averiguando un poco, ¿verdad? ¿Qué dice la ciencia ahora acerca de los sentidos? Porque la ciencia ha avanzado. Cuando yo estudié en el colegio, pues me hablaron de los 5 sentidos del hombre. Y ahora veo que me hablan de 26 sentidos, de acuerdo con la ciencia. Entonces dice que nuestro cuerpo humano tiene la percepción de la luz, la percepción del calor, la audición, el equilibrio, ¿verdad? ¿No puedes agrandar? Sí, no puedo agrandar. Entonces aquí se lee mejor, ¿verdad? Aquí tenemos el de la audición que está con el equilibrio, ¿verdad? El olfato, el gusto, la percepción del dulce, la percepción del salado, la percepción del agrio, la percepción del amargo, el tacto, el contenido de oxígeno en la sangre, que ahora con el COVID se hizo famoso, ¿verdad? El que ya tenía el contenido de la saturación de oxígeno en la sangre bajo, pues estaba muy mal, había que atenderlo, ¿verdad? Ya cuando está por debajo de 95. El pH líquido, el cefalorraquídeo, la presión osmótica del plasma, la inflamación de pulmones y la senestesia. Fíjense, todo esto ahora la ciencia lo reconoce como sentido de acuerdo con la ciencia. Incluso en este artículo yo hablaba que el tiempo es un sentido del hombre, ¿verdad? Y hablaba de muchas situaciones que yo mismo he vivido personalmente para demostrar que el tiempo es un sentido del hombre. ¿Por qué? Porque en la eternidad el tiempo no existe. Y según la teoría de Einstein, cuando ustedes van a la velocidad de la luz, el tiempo deja de existir. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? Incluso no hemos definido muy claramente qué es el tiempo. Los hombres de ciencia dan diferentes teorías, esa es la situación de la ciencia, siempre estamos tratando con teorías, ¿verdad? Y diferentes teorías. Entonces, por eso es importante que entendamos lo de los sentidos. Entonces, el sentido de la audición, que tiene que ver con equilibrio, es uno de los sentidos más importantes de todos.
dice, es posible carecer de él por algún tipo de balance al interior del oído o en el cerebro, ¿verdad? Entonces, incluso decimos que cuando uno de estos sentidos no funciona, entonces tenemos una discapacidad en alguna de estas áreas. Esto es importante comprenderlo, ¿verdad? Porque antes pues solo hablábamos de esos cinco sentidos, pero ahora hablamos de muchos más sentidos, ¿verdad? Y entonces es importante que comprendamos estas cosas, ¿verdad? Y porque estamos hablando de un sentido que es el sentido de la audición. Entonces, y queremos escuchar la voz de Dios. Oye, ¿cómo es? Vamos a escuchar la voz de Dios, ¿eh? Entonces, no sé qué hora es, son las 6 de la tarde, ¿verdad? Estamos terminando, eh, son las 7 de la noche aquí, son las 5 p.m. en Nicaragua, entonces en Centroamérica. Vamos a dejar allí esta primera parte, ¿verdad? Y vamos a continuar en la próxima charla. Vamos a profundizar este tema. Ahorita solo estamos viendo, fíjense, la parte física del escuchar y cómo es que escuchamos y el proceso de escuchar, ¿verdad? Y que Dios nos dio un par de orejas y que tenemos oídos para oír. Pero Él dijo, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estamos tratando de interpretar. Vamos a quedar allí en la lección 3 y vamos a continuar el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Por esta misma vía. Esperamos pues que los que no pudieron asistir escuchen la grabación para que no pierdan el hilo de lo que venimos tratando. Ya esta es la última lección de esta primera fase y vamos a concluirla ya pronto, ¿verdad? Tal vez en un par de fines de semana terminamos concluyendo esta parte. Para despedirnos vamos a hacer una oración. Bueno, como Noemí hizo la entrada, yo voy a hacer la despedida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por abrir el entendimiento, por poner ese espíritu de escudriñar tu santa palabra, de escudriñar todo lo que tú has dicho, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, para que tú nos guíes, Señor. Síganos guiándonos, Padre Santo, Dios de la gloria. Necesitamos de tu voz, Señor. Necesitamos tomar decisiones consultándotelas a ti, Señor. La toma de decisiones más importantes a través de la intuición, que es otro sentido, Señor, que vamos a tratar de explicarle a las personas que participan en la próxima charla, Señor. Porque la intuición es básica, Señor, y es oír tu voz, es conversar contigo, estar en esa relación íntima para poder tomar las mejores decisiones, que son las que son consultadas contigo, Señor. Y ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a entender tu voz, Señor, a que seamos ovejas de tu prado, Señor. Ayúdanos, Padre, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, que no seamos perturbados por la bulla, por todas las cosas que hay alrededor nuestro, Señor, sobre todo todas las que son diversiones, amenidades, Señor, que nos apartan de tu camino, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a que escuchemos palabras que edifiquen, que dejemos de escuchar palabras groseras, obscenas, etcétera, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en este mundo de eso está lleno, Señor. Te pedimos, Señor, por tu infinita gracia, por tu infinito amor, que tengas compasión de todos nosotros, Señor, y de esta manera nos despedimos de todos los hermanos, Señor, esperando que el próximo domingo podamos estar presentes para que nos des vida, Señor, para seguir hablando de tu palabra y profundizando en el conocimiento de la misma, Señor, para que seamos unos verdaderos discípulos y poner en práctica la economía de Dios, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén. Vamos a parar la grabación. Detener grabación.